encontrados a veces, ¿no? Pues en ese reclusorio fue donde yo estuve unos días. Cuando menos sentía, pon las manos y ya tenían el cable de la luz, apoyarte. Aquí adentro del penal, ¿no? Que te llevaban la torta, que el chesquito, que las cobijas, que ya no te dejaban quedar en el suelo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ya que llevo 1 año, 6 meses. Sí, pues la verdad pues hay personas que llevan hasta 15 años aquí adentro. Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada. Y hoy nos tocó venir aquí al borde de Xochiaca. ¿Así se los vacila? ¿Así como en el baile? A ver, tú que sí. Sí. Estoy hablando de esta madrecita. Es hijo tuyo y de Chabeli, no nuestro hijo, tuyo y mío. No. Me fijo en lo que quiere bailar el personaje que está aquí encerrado con culpa o sin culpa. Nos vemos al reclusorio Oriente en Ciudad Neza y en esta ocasión pues venimos acompañados de un Gran Sonidos TV. Yo sí les quiero decir, es la primera vez que vemos por dentro el reclusorio. Siendo Richard TV va a documentar el cómo se vive, el cómo se hace una fiesta en un día popular para ellos. Y pues es como Richard TV les lleva esto documental estando en un reclusorio, y en esta ocasión por Richard TV les lleva esto totalmente diferente. O sea que voltear un poco la cámara, hacer un pequeño recorrido así brevemente. Vean cómo lo tienen los murales, cómo tienen pintado un poco todo este reclusorio, y pues estamos viendo que hay varias secciones. Una vez más con Richard TV, Raúl. No, Richard, un gustazo poderte saludar una vez más, y sobre todo a tu respetable público. Siempre lo he dicho, ¿no? Para mí primero es el público y después Richard TV. Señor Raúl, es un día de fiesta aquí en el reclusorio y pues nosotros venimos de visita. Sí, digo, pues lamentablemente nos tocó aquí, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros tenemos que llevar alegría donde pues, la gente nos pida, ¿no? Y hoy nos tocó venir aquí al borde de Xochiaca a traerles un poco de alegría para las madrecitas, sus familias que vienen a acompañar y a visitar aquí a los reclusos del fabuloso borde de Xochiaca. Señor Raúl, ¿aquí qué toca a usted? ¿Qué es lo que bailan? Aquí me traen a trabajar, y a trabajar como trabajo en la calle, en cualquier fiesta, ¿no? Aquí yo te puedo poner una cumbia, una salsa, ¿no? Nos adaptamos a ellos, más que nada porque hay gente que aquí, vamos a decirlo así, les gustaría escuchar una cumbia, que te puedo decir, una cumbia sabrosona del grupo Colombia, o pueden escuchar una cumbia colombiana, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son completamente lados opuestos, pero a final de cuentas, en este momento yo no me fijo en mi ego, me fijo en lo que quiere bailar el personaje que está aquí encerrado con culpa o sin culpa. No podemos entrar en una tristeza, sino tienes que entrar en una alegría, porque a eso vienes. A veces me encuentro a los muchachos y digo, no manchen, con razón me estoy quedando sin seguidores, ¿no? Pues ya me los encuentro aquí. Pero verlos bailar, te digo, pues es parte de lo que me toca a mí. Parte de lo que he venido aprendiendo a través de muchos años, y yo vengo a eso, a divertir a esta gente. ¿Cómo es el espectador con usted? ¿Cómo son ellos con usted? ¿Se le acercan o no se le acercan? Tú lo vas a ver, la gente, digo, no nomás en este reclusorio, en todos, son muy respetuosos, demasiado respetuosos. ¿Por qué? Porque ellos mismos cuidan a las personas que vienen de visita y son muy agradecidos, ¿no? Aquí vas a encontrar la otra cara de la otra persona, el lado humano, ¿no? Y no tengo nada que decir contra ellos, sino al contrario, mucho agradecimiento, porque son muy atentos, un café, una agüita, esto, lo otro, ¿no? Y nos dejan trabajar. Sí mandan sus saludos y todo, pero no se amontonan, no. Tienen una disciplina ellos. ¿Cuánto tiempo es el que usted va a estar laborando, el que va a estar tocando? ¿A qué hora se empieza, a qué hora se termina más o menos? Aquí nada más nos dan 2 horas, Richard. Son 2 horas, y esas 2 horas el que quiera aprovechar, pues aprovecha, ¿no? Y es bonito, ¿no? Algunas se las pasan sentados, otros bailando. En esta ocasión invitamos al Saiyajin de la salsa, hacer su parte de bailarín. La vez pasada me decían que si yo lo conocía, sí lo conozco. Y es por eso que hoy día lo invité.
como pues tú te puedes dar cuenta, él viene con otras personas y se trata de que hagamos una diversión para toda esta gente. Personajes desde la calle vienen aquí a este lugar. Ahorita no ha llegado nuestro hijo, que lo vamos a ver porque pues también media participación. Pero sí, aclaro, es hijo tuyo y de Chabeli, no nuestro hijo, tuyo y mío. No. Chabeli y mío. Hicimos una invitación abierta y lo aceptaste con mucho cariño. Y me da gusto que tengas esa disponibilidad. Y yo te lo dije una vez, ¿no? El día que yo te pido un favor, si puedes bien, y si no, no pasa nada, ¿no? Y de este lado igual, ¿no? Yo no conozco ese favor con favor. No. Vamos a hacerlo así. Y yo en este caso yo te digo, haz tu trabajo, haz lo que a ti te gusta, porque también te gusta, ¿no? Ya sé cómo vienes aquí y es por gusto tuyo. Vean algo que tal vez nunca lo han visto. Sí, hay una cosa hablando de esos sentimientos encontrados a veces, ¿no? Pues en ese reclusorio fue donde yo estuve unos días, 15 días, ¿no? Y es triste, ¿no? Yo al principio cuando llegué aquí, las primeras veces a trabajar, se siente cañón, es difícil, ¿no? Pero te vas familiarizando con la gente y vas recordando esos momentos que fueron tristes, pero también recordaste cuando toda la gente salió a apoyarte, aquí adentro del penal, ¿no? Que te llevaban la torta, que el chesquito, que las cobijas, que ya no te dejaban quedar en el suelo, que no te dejaban quedar en la taza del baño, en la famosa moto, ¿no? No, era una atención bonita, pero ¿por qué? Porque conocen tu historia, sí, conocen la historia. Si yo fuera otra persona, pues yo creo que no tuviera ese tipo de atención, pero cuando yo llego a tocar aquí, sí me costó trabajo. Hoy te digo, hoy tengo esa facilidad de conectarme con ellos y vacilármelos. ¿Sí, pues ¿Sí se los vacila? Así como en el baile. A ver, tú que sí. Sí, a veces se me salen las palabras, pero también hay que saberlas decir. Y el momento. La banda dice, tócale bonito, Yuriko, sabor. Sentida, quiero expresarte Yuriko de mi alma. Raúl López, música. Colonia Pensil. No sabes cuánto quisiera poder tenerte aquí cerca, sentir tu linda presencia. Extraño todo ese aroma. Soy tu abuelo que a ti te adora. Te pienso todas las horas. Mi corazón porque ahora llora. Venga, bonito reclusorio. Gordo de Sochiaca.
importante puede llegar a ser distraerte un poco de lo de que estás aquí. Pues sí, te distraes, despejas la mente un rato de todo lo que pasa aquí adentro. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Es 1 año, 3 meses. Especial. Un saludo para Griselda Juárez, de parte de su hermano Alejandro Juárez Martínez, de Reclusorio Puerto de Sochaca. Un saludo a Norma Valdés González y a la familia Castillo. Amigo, ¿qué tal disfrutar de un baile sonidero aquí en el Reclusorio Norte? Bien, bien, bien. Igual como todos. Compañero ahorita. Mi hermana. Claro que sí, ya que mi mamá no pudo venir, pues igual le mandamos muchas felicitaciones desde aquí. ¿Qué tal te parece el baile sonidero? Muy excelente, está muy padre que haya venido el sonido sonoro aquí al Nezabordo a festejar a todas las mamás. Muchas gracias. He visto mucha gente pues bailando emocionada. No, claro que sí, pues es un gusto estar aquí con nuestros hijos festejándolo. Y ya pronto por allá, fuera. Sí. Pues gracias. Gracias, Richard TV. Saludos a Leti. Señor Raúl, ¿le ha tocado ver alguna persona que haya estado aquí en el reclusorio y de repente sale libre y la ve en un baile y le diga, yo lo vi, y dice, ¿dónde? Pero pues te ve aquí adentro. Sí, pues, así como me ha tocado verlos afuera y luego me los encuentro aquí, me ha tocado verlos de la otra manera, ¿no? Verlos aquí cuando ya están afuera, ¿no? Y e inclusive luego salen y me van a pedir trabajo, le digo, sí les doy trabajo, pero hay condiciones, ¿no? A la segunda que me hagas o que hagas, pues te tienes que ir, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho bien, hay gente que reconoce que no es lo suyo, pero de mi parte recibir un apoyo porque no me espanta, no me espanta, todo personaje tiene derecho a rehacer su vida. Cuando está aquí en una cárcel es que ya pagó su pena, sí, y con papá Dios pues también ya la pagó, ¿no? Que mucho público siga a Richard TV, mucho niño, para hacer bien las cosas, inclusive si el regaño de parte de la mamá o la papá, pues es con justificación. Que nuestros principios morales se han perdido, pero se han perdido por nosotros los padres. Sí, a veces el hijo cuando está pequeñito hace una graciosidad. Y sabemos que es malo, pero nos da risa y lo aplaudimos. El niño va creciendo con esa mentalidad, que está bien, ¿no? Llega una edad que ya no lo podemos detener. Aparte también se ha perdido ese respeto hacia los papás, sí, pero también es culpa de nosotros. Y yo nomás lo que le puedo decir a los papás, ¿no? Que cuiden a sus hijos, que les den esa educación, que no se pierdan esos principios morales, ¿sí? Que son muy importantes para la familia. Y sobre todo para cuando uno llegue a viejo, es nuestra tranquilidad ver crecer a nuestros hijos sanos, ¿sí? Pero somos nosotros, ¿sí? Porque los hijos cuando están pequeñitos no entienden todavía lo que es bueno y es malo. Una anécdota. En la impulsora era parte del lago de Texcoco. Yo una vez en la bicicleta que tenía como 8 años, 7 años, me fui a dar una vuelta en una bicicleta que alquilé. $1 costaba en ese tiempo. Y en el camino me encontré 200 pesos, hay actualmente 2,000 pesos. 2,000 pesos para un niño de 7, 8 años es un montón de dinero. Pero me salí y me los encontré, ¿no? Y me fui a Chapultepec a gastarme una parte del tesoro. Olvidé que me esperaba una mamá, olvidé el tiempo. Y a mi regreso ya me estaban buscando. Y yo, bien faramayoso, pues traigo para pagar, ¿no? A ver, ¿cuánto es de la bicicleta el tiempo que me pasé? Tanto, ahí está, ¿no? Me acuerdo que nos fuimos a Chapultepec y nos subimos a las lanchas, era un lujo. De ahí mismo pagué. Pero cuando llegué a la casa de mamá, allá a la casa, ¿no? Hijo de tú, ¿quién sabe qué? Y empiezan los trancazos, ¿no? Espérate, mamá, pero traigo dinero. Ratero, hijo, sí, empieza una madrina, ¿no? Bueno. Y llega mi hermano Rodolfo, que era un salvaje para pegar, para descanse. Cuando mi mamá le empieza a platicar, pues otra madrina, ¿no? Pero de aquellas, sopas, ¿no? Llegó mi hermano Manuel más tarde. Mi hermano Manuel siempre ha sido para él su consentido. Pues él me va a defender. Me empezó a interrogar. Cuando menos sentía, pon las manos. Y ya tenían el cable de la luz. ¿Y de dónde sacaste el dinero? Y todo eso. Y yo decía, no manches, todo lo que me costó encontrarme 200 pesos, ¿no? Ya cuando mi mamá se da cuenta, mis hermanos, que yo estaba diciendo la verdad, pues ya detuvieron esa masa y empezaron a repartir el dinero para los medicamentos, para mí, para mi mamá. Pero me gustó esa acción, porque después de muchos años yo me fui por el buen camino, porque yo dije, si así no hice nada,
todo lo que me pasó. Mejor así. Entonces yo sí le agradezco a la vida todo lo que me dio. Estoy feliz con mi vida, estoy feliz con lo que mamá me dio, con lo que mi hermano Manuel López me enseñó. Estoy feliz y sobre todo estoy más feliz con papá Dios, porque me ha permitido estar aquí. Por favor, Richard. Alza la mano, nos van a sacar una foto panorámica. Está saliendo por Canal 2. Bueno, no es cierto, es puro cotorreo. Vamos a continuar con ustedes. Quiero decirles que aprovechen estos últimos 40 minutos que nos queda. Saiyajin, saca a bailar a la gente, a tus bailarinas, no, a la gente. Quique Morales, a las bailarinas, no. A la gente, por favor, diviértanse, baile. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Daniel. Mi Daniel, ¿cómo viste el baile sonidero? Pues la verdad algo muy agradable, ¿no? La verdad sí fue algo ahora sí que muy bonito, más que nada para las madres, ¿no? Pues ahora sí que, pues, al parecer a mi mamá le gustó mucho este día también. Un día muy especial, muchos de los que están aquí recluidos no vienen nadie a verlos y otros sí tantos, ¿sí es así? Sí, la verdad es muy cierto todo eso, pero pues ahora sí que son personas que, pues la verdad casi no, allá afuera casi no tienen mucho apoyo, ¿no? Pues ahorita que nosotros tenemos el apoyo, pues tratamos de hacer todo lo posible también para echarle las ganas y salir muy pronto también de este. ¿Quién viene por lograr a verlos? Pues regularmente la que más está aquí pues es nuestra mamá, bueno, nuestros padres, sí. Sí, bueno, en mi caso, pues sí, es más mi mamá, la verdad, ¿no? La que está siempre al pendiente de mí, ¿no? La verdad. ¿Tú, cuánto tiempo llevas aquí? Yo aquí llevo 1 año, 6 meses. Sí, pues la verdad, pues hay personas que ya llevan hasta 15 años aquí adentro. Pues ahora sí que, suerte nada más estamos esperando ya que sea el tiempo y vámonos. Vámonos, ya ahora ¿Qué piensas hacer saliendo de aquí? No, pues ahora sí echarle muchas ganas y pues apoyar a mi madre, ¿no? Porque pues, es la que me está apoyando ahorita. Las personas que vienen de visita muchas veces traen comida, traen varios artículos. ¿Qué es lo que les permiten traer para que ustedes se tengan aquí? Pues ahora sí que más que nada lo que permiten es nuestras cosas que nosotros necesitamos, ropa, jabón, los tenis, cepillo, todo eso. Igual comida, pues sí nos dejan entrar, ¿no? Pues ahora sí que para la visita. Pero, pues la verdad hasta eso, pues se portan muy bien aquí en este penal, la verdad, pues ahora sí que pues, estamos en la cárcel, ¿no? Pero pues sí, la verdad se portan muy bonito aquí, ¿no? ¿Es la primera vez que tú estás en una cárcel? Es la primera vez que yo toco la cárcel, sí. Pues ahí está, amigo. Pues algún consejo para todos los jóvenes que nos están viendo, de que pues cuiden sus pasos pues para evitar estar en una situación así como la tuya. Sí, pues ahora sí que más que nada, pues que le echen muchas ganas allá afuera y pues que también no den en malos pasos, porque pero, sinceramente se siente más feo pues no tener a tu familia a un lado, ¿no? Eso es lo que más nos cala a nosotros, pero pues échenle ganas y pues ahora sí que trabajen por la derecha, ¿no? Venga bonito, para que baile la gente y disfrute una cumbia colombiana. ¡Suéltalo, papá! ¡Música! ¡Música! Tenemos que hablar. Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar. Señor, ¿sabe a quién le gusta esta cumbia? Hazle bien fuerte y perdóname. Amor, con negre que lo siento y olvídame. Abrázame bien fuerte y perdóname. Con negre que lo siento y olvídame. Si antes de que tú llegaras sabías de ella y yo,
que no completó Richard Pérez. Me dices mejor que la olvide y no sabes el daño tan cruel que me exiges. Y ahora tú me dices mejor que la olvide y no sabes el daño tan cruel que me exiges. ¡A los tambores, tambor! ¡Va de nuevo, señor! Ahora sí salieron los salseros ya. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Quererte es mi locura y lo sabes bien. Me regala este pedacito, Chabeli, ¿eh? Este pedacito me lo regala. Fallaste, dime por qué. Voy a dedicarle este tema con todo cariño hasta Los Ángeles, California. A Hanna Pérez. Raúl López te saluda, mi amor. Raúl López te saluda. Quererte es mi locura y lo sabes bien. Como dice Gabacha. Quererte es mi locura y lo sabes bien. Cariño, tú me fallaste, dime por qué. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo el cariño de quien me ha amado, la que cuidó de mí por tantos años. No puedo el cariño de quien me ha ¡Otro amado. cachito, jamón! Si antes de que tú llegaras sabías de ella y yo. ¡Otro cachito, jamón! Raúl López, el sonorámico, te saluda. Nunca te ocultaba nada, era lo mejor. Ahora tú me dices mejor que la olvide y no sabes el daño tan cruel que me exiges. Y ahora tú me dices mejor que la olvide y no sabes el daño tan cruel que me exiges. Para la trompeta sabrosa. Gózala. Quererte es mi locura y lo sabes bien. ¡Qué bárbaro! Cariño, tú me fallaste, dime por qué. No puedo el cariño de quien me ha amado, la que cuidó de mí por tantos años. No puedo el cariño de quien me ha amado, la que cuidó de mí por tantos años. El cariño de quien me ha amado, la que cuidó de mí por tantos años. No puedo el cariño de quien me ha amado, la que cuidó de mí por tantos años. Oye, Mayuna, y esto es para ti. ¡Qué bárbaro, señor! Aquí saludando a todo el público de Richard TV, DJ Chris Velázquez, aquí apoyando al señor Raúl Sonorámico, que es de los de confianza. Nos dejan a cargo el lugar de que pues todo esté bien, el audio, la música. Pues es nuestra chamba aquí como que trabajar en mancuerna y pues darle a la gente un día especial, ¿no? Nos preocupamos de que pues tengan un audio de calidad, una música de calidad, que por un día se les olvide como todo, ¿no? Y que sea un día normal aquí en el penal. Se lo dediqué con todo el amor del mundo para Chabeli,
para Richard, especialmente a su madrecita, porque tiene una madrecita muy linda, en la cual yo lo invito a que pase su madrecita, que pase la madrecita, pero estoy hablando de esta madrecita. Yo allá atrás consternado porque pues, saca su madrecita de Richard. Y me... Yo estaba hablando de la madrecita esta. La madrecita de la... No, pues también es mi día. Yo sé que es mi día de las madrecitas. Y pues a todas las mamitas, de verdad que muchas gracias, don Raúl, de verdad que muchas gracias por la invitación. DJ Kiris, que muchas gracias a ellos, de verdad que por la invitación. De verdad que es la primera vez que nosotros entramos al reclusorio. Es como convivir, como yo me imaginaba como una convivio de la secundaria, ¿no? Que todos festejan así, están como una kermés, y ahorita todos están celebrando al lado de sus mamitas, de verdad que pues no tiene precio todo eso, ¿no? Y pues muchas gracias con la música de los barrios, con el sonido sonorámico, Raúl López, de verdad que a todos, de verdad que en su día muchas felicidades a todas las mamitas, que se sigan pasando chévere hoy en su día. Es impactante su historia de él, pero también hoy lo invité a este programa y le agradezco al amigo Andrés, el Saiyajin de la salsa. Sufro de una enfermedad, se llama anemia. Gracias a Dios, hay otra oportunidad de seguir. Ahora, Dios me ha regresado a brindarles todo. Sabemos en lo que es el baile y que me invitaron. Me sentí muy contento en esta ocasión, en este evento. Un aplauso para las madrecitas y para el señor allá arriba. Perfecto. Que se la pasen a todas las madres hoy en su día muy especial. Felicitación de todo el equipo de aquí de Sonorámico, de Mediometro, de Richard TV. Gracias a toda la gente y aquí estamos. Que se la sigan pasando chévere, a todas las madrecitas que están en el cielo también. Les mando un fuerte abrazo. Se va a poner a llorar, quiere llorar. Mi querido Saiyajin. Sí, igualmente felicidades a todas las madrecitas. Gracias, mamás. Señor Raúl. Un cordial saludo de corazón a toda la gente que tiene esa bendición en su casa de su mamá, su papá. Cuídenlo, cierta edad, nosotros ya merecemos vivir, disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de nuestro tiempo. Y eso tiene que encargar de corazón los hijos. Si cuidan a su mamá es lo más lindo. Gracias, enhorabuena. Ahí está, mis amigos, se va Richard TV, gracias. Vámonos, un aplauso. ¡Bravo!